día, curanderos? Esperemos que se encuentren bien. Pues el día de hoy estamos de manteles largos con Leoncio Durán. Él es ingeniero, pero actualmente desempeña un cargo honorario como cronista de la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, que es un pueblo mágico. Entonces lleva parte de lo que es los sucesos importantes que pasan en lo que es nuestra ciudad. Leoncio, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación, con mucho gusto estamos aquí. Muy bien, pues vámonos directo a la carnita. ¿Qué es un cronista? A ver, cuéntanos. Bueno, hay un antecedente histórico donde generalmente se visualiza al cronista como el historiador de la ciudad. Sin embargo, en la actualidad, pues tiene un componente un poquito más específico, y el cronista es el que está registrando los acontecimientos del presente. Obviamente que tiene conocimiento de la historia y lo relaciona con el presente, los antecedentes de los diferentes espacios, de los personajes, de la ciudad, de los acontecimientos, pero básicamente en este momento lo que estamos haciendo como cronistas pues es hacer la relatoría de los acontecimientos del presente para dejarlos a las siguientes generaciones. Y bueno, también otro tipo de actividades como pues estar pues gestionando el reconocimiento a personajes o de acontecimientos, diferentes actividades, también rescatando información como fotografías, libros, información del pasado, a fin de también tenerlo ahí y en un acervo. Pues también estamos dejando un testimonio de los acontecimientos del presente, pero narrados a través, por ejemplo, de los medios de información. Estamos por ahí también guardando los periódicos, la información que se registra, y de alguna forma también aquella información que pues ahora está de moda a través de las redes sociales, de los medios electrónicos, pues también aquella información que tiene un contenido cultural, social, o de personajes, de acontecimientos de la ciudad, pues también estamos ahí dejando un registro de esa otra crónica que se hace a través de los medios de comunicación. Pues creo que eso es bien importante porque al final de cuentas en el presente muchas veces no se sabe la relevancia que va a tener un personaje, un evento, un suceso a futuro. Y pues tú estás documentando el día a día. No lo estás documentando en la historia, o sea, sino estás llevando el día a día de lo que está pasando en la ciudad, respaldado, entendiendo, con conocimientos de lo que ha pasado a lo mejor, o por qué han surgido esos eventos, claro, ¿no? Como alguna ceremonia, alguna parada cívica de que digas, no, pues yo sé desde dónde está viniendo ese evento. Así es, pues un ejemplo muy claro al respecto es, por ejemplo, el desfile que realizamos el 16 de septiembre en conmemoración de pues la independencia de México. Pero a veces simplemente nos invitan a desfilar, desfilamos, todos hemos desfilado tal vez de alumnos o de alguna otra forma en alguna institución, pero ¿por qué desfilamos? ¿Desde cuándo? ¿Cuál es el origen del desfile? ¿Cómo surgió? ¿En qué momento de la historia de México se empezó a dar el desfile? ¿Cómo fue creciendo? Y más allá de documentar un poquito de esa parte de la historia, pues dejar registro de quiénes participaron, qué instituciones, qué escuelas, quiénes encabezaban en ese momento la institución, cuántos alumnos tenía o cuántos tiene, cuántos participaron en el desfile, qué temática iban manejando, si es que, por ejemplo, en el caso del 20 de noviembre, que llevan una temática en específico, cada escuela puede llevar a una cada institución, en fin. Y al final pues un resumen de cuántos fueron en total los que participaron, cuánto duró el desfile, un relato también en cuanto a las personas que acuden a ver el desfile, y luego pues también testimonios de quienes participan, de las autoridades, de algún director de alguna institución o de alguna otra persona que consideramos importante tener el testimonio de ellos como participantes activos de cada uno de los eventos. ¿Y ahí qué haces? ¿Solamente redactas? ¿Haces respaldo fotográfico, grabaciones? Un poquito de todo. La crónica, en un principio pues yo dije voy a hacer pura redacción. Finalmente tomamos por ahí un curso de crónica y bueno, una fotografía por sí misma es una crónica. Así es. Relata una historia un acontecimiento, tan solo estaba nublado o no estaba nublado, en cuestión del tiempo, ¿no? Entonces, la crónica va acompañada de un relato y también de imágenes
pues, de aquello que consideramos importante dejar el testimonio. Por ejemplo, si se pone una placa de un personaje, luego de repente se pierde, se cae, se destruye, ¿y qué decía? ¿Y cuándo la pusieron? ¿Quién la puso? ¿Por qué la pusieron? Entonces es importante pues dejar el contenido, la evidencia fotográfica, cómo era esa placa, qué era su contenido en cuanto a información, y bueno, pues dejar ahí el testimonio. Oye, esos testimonios nos ayudan mucho a romper también mitos, yo creo, porque a lo largo de la historia se ha dado de que el caballo de Pancho Villa, que era yegua, ¿no? Y entonces tú ya estás diciendo, no, pues Pancho Villa cabalgó, porque tú estás escribiendo el presente en una yegua, y ya eso ya también empieza a romper mitos a futuro, ¿no? Yo creo. Sí, un ejemplo de Francisco Villa pues es lo que se realizó en el centenario en el 2023, julio del 2023, y bueno, pues ahí podrán encontrar una relatoría de cada uno de los eventos que se hicieron a través o en el contexto de las jornadas villistas o en el contexto del 20 de julio, el centenario de la muerte de Francisco Villa. Y bueno, pues se hicieron diversos acontecimientos que ahora sí que Parral se convirtió en el epicentro del villismo, vamos a decirlo de alguna forma, donde acudieron funcionarios estatales, federales, desde de diferentes estados, de diferentes partes del país, y bueno, fue una conmemoración especial y por lo tanto también una serie de eventos especiales que enmarcan incluso hasta concluir con la remodelación polémica para algunos de la tumba de Villa, pero al fin y al cabo remodelación. Y bueno, pues ahí está narrado mediante una entrevista lo que representa, lo que significa el simbolismo de la nueva tumba, que ahora ya no es tumba, de acuerdo al escultor, el maestro Fermín Gutiérrez, que es parralense. Bueno, pues ahora ya es un memorial, dejó de ser una simple tumba para convertirse en un memorial. Y bueno, pues cada elemento que integra ese memorial pues tiene un contexto, un significado. ¿Por qué? Y entonces pues narrado propiamente por el escultor, quien hizo la obra, y él explica ahí detalladamente los elementos, ¿no?, que integran ese memorial. Y bueno, pues más allá de que para algunos es polémico, para otros muy bien, para otros mal, más allá de eso, pues yo lo que hago es dejar el testimonio en el momento de... Ahí es eso que comentas de que hay polémica, el cronista no toma bandos, sí toma bandos. No, efectivamente, una de las características del cronista es que no está de alguna forma autorizado para decir, yo pienso que debería ser así. Yo registro los acontecimientos tal cual, con los datos de información, de una manera pues sucesiva, como van aconteciendo, y nada más. Ya será quien lea, si le da una connotación buena o mala, bueno ya, pero el cronista en sí solamente registra la información, no está autorizado y simplemente apegado a la verdad, ¿verdad? Ya si es bueno o es malo, pues ya eso se califica quien lea la historia después. Simplemente los datos, la información, lo más preciso, lo más completo posible en cuanto a datos, en cuanto a curiosidades, en cuanto a acontecimientos. Todo es importante en una crónica, enriquece, pues lo que se trata es de quien la lea pues se traslade lo más posible al acontecimiento y pueda vivir esa situación. Sí, revivir lo que sucedió en ese momento, que ahorita estamos en el futuro próximo, pero va a haber una brecha de tiempo más tarde que van a decir, esto hace 50 años, 100 años, porque al final de cuentas ahí se queda guardado. ¿Cómo alguien se postula para ser cronista, o en dónde levanta la mano? Oye, yo quiero ser cronista. Es una pregunta interesante. Parral, pueblo mágico y con casi 4 siglos de historia, ha tenido solamente 3 cronistas de manera oficial. Hasta el 2004 fue don Adolfo Carrasco, del 2004 al 2007 el doctor Ramón Guerrero. Luego del 2007 al 2010 no hubo cronista. En el 2010 hasta el 2011 fue don Pepe Hicks. Desafortunadamente falleció siendo cronista.
y a partir de ahí no se había vuelto a tener cronista de manera oficial en Parral. Desde luego hay mucha gente, historiadores, gente que le gusta estar publicando, pero vamos a decir que de forma oficial no había un nombramiento por el Cabildo como tal. ¿Cómo llegué a ser cronista? Bueno, a través de Cabildo se generó una iniciativa de una regidora, Liliana Valdés, la propuso ante Cabildo que hubiera un cronista en la ciudad. Luego se generó una convocatoria en la cual participamos 7 personas que nos interesamos en esta propuesta. ¿Había algún perfil en específico o nada más era el interés de participar? Bueno, la convocatoria era abierta, ¿verdad? Quien quisiera relatar simplemente la historia de los acontecimientos, ¿verdad? Y bueno, ciertos requisitos, como no pertenecer a partidos políticos, en fin, ciertos requisitos en ese sentido. Bueno, participamos en esa convocatoria. Luego, la convocatoria marcaba que era un comité ciudadano quien iba a elegir al cronista. Entonces se conformó un comité ciudadano integrado por historiadores, por gente del archivo histórico, por medios de comunicación, directores de instituciones educativas y obviamente autoridades, el presidente, algunos regidores. Y ese comité pues, fue quien evaluó las propuestas de las 7 personas que participamos. De las 7 dejaron 3, una ronda final. Y bueno, en esa ronda final pues ya hubo una votación y ya decidieron que un servidor ocupara ese nombramiento honorario, como usted bien dijo, por un periodo de 6 años. Entonces es honorario, no hay una remuneración económica para ese cargo. Esto es por gusto, es una aportación que como persona, como ciudadano hacemos a la comunidad. En su momento se estableció también un reglamento aprobado por Cabildo y bueno, pues ahí determinaban que pues el municipio apoyara en alguna forma en cuanto a los gastos del cronista, no sé, gasolina, papelería. Estímulos, pero mínimos. No, o sea, en cuestión de insumos pues para hacer el trabajo, nada más. Entonces hasta cierto punto pues ahí estuvimos recibiendo un apoyo para esos gastos simbólico, pero un servidor como tal no recibe un sueldo, una remuneración por el trabajo que le dedicamos, el tiempo que le dedicamos a yo te veo como hormiguita en todos los eventos, digo, muchas veces coincidimos en muchos eventos y lo veo ahí tomando nota, entrevistando, haciendo parte de lo que te estás dedicando ahorita, te estás entregando. ¿Y de dónde nace esa entrega, de dónde nace esa inquietud de decir yo quiero contar la historia de una ciudad? Bueno, pues yo pienso que es algo que se trae, ¿verdad? Yo no sé si el trabajo que yo estoy haciendo sea bueno o sea malo, el tiempo, la historia, las personas lo juzgarán, pero simplemente pues me ha gustado estar relatando, ir conociendo, ir sabiendo, ir informándome de esta riqueza que tenemos en Parral, que a veces, pues yo les digo, es otra beta que tenemos ahí, es otra mina, la prieta en cuanto a historia, en cuanto a cultura, en cuanto a información, en cuanto a personajes, en fin, y que pues a veces todavía no lo acabamos de descubrir como tal, ¿verdad? Tenemos ahí un pequeño socavón, pero hay que hacerlo más grande. Un gran. y bueno, ahora pues ya nombrados Pueblo Mágico, pues con más ganas, ¿no? El turismo viene a Parral y hay que enamorarlo de Parral, hay que contarle las leyendas, las historias, las calles, personajes, los acontecimientos, en fin, todo lo que lo tenemos por ofrecer, porque efectivamente pues es un pueblo que está por cumplir 400 años de historia y bueno, pues en esos 400 años han pasado muchas cosas y Parral por algo en determinado momento, aunque no está sustentado mediante un documento, pues capital del mundo de La Plata, ahora ya nada más capital del mundo, ¿no? Pero en fin, tuvo su importancia a nivel nacional y internacional en cuanto a su producción. Parral, yo creo que a nivel nacional llegó un momento en que pudo haber tenido una relevancia política a nivel de las grandes ciudades, Guadalajara, Monterrey. Siento que se aisló en un punto, pero el hecho de que una persona esté contando la historia al día a día es
yo no le pondría un calificativo de ni bueno ni de malo, sino de importante. Es algo bien importante que el trabajo que estás haciendo. Pero tú, ¿por qué te enamoras de la ciudad o por qué dices, le voy a entregar esto? Yo siento que uno de los actos de amor más grandes que puede dar una persona es donar su tiempo. Si tú estás donando tu tiempo, ¿por qué donar tu tiempo a esta ciudad tan bella? Bueno, yo soy parralense por adopción, tengo aquí un poco más de alrededor de 40 años viviendo, entonces mi esposa es de aquí, mis hijas son de aquí, en fin, esta ciudad me ha abierto las puertas de siempre, me permitió estudiar, me permitió ser un profesionista, me ha permitido trabajar, y yo pienso que todos los ciudadanos tenemos un compromiso con el lugar donde vivimos y tenemos la responsabilidad no solamente de ir a votar el día que nos invitan a votar, porque a veces dicen, ya voté, ya cumplí, ya soy ciudadano. No, todos los días tenemos cosas que hacer, desde simplemente colaborar en no ensuciar la ciudad, es simplemente colaborar en acudir a los eventos que se presentan, porque a veces hay una obra de teatro, ¿quién la presenta? El municipio, y pues ahí están 4 o 5 gentes. Bueno, pues es un recurso de nosotros mismos y es un derecho, también una obligación, disfrutar de esos espacios, de esos momentos de esparcimiento que a veces nos dan otra connotación del qué hacer, de cómo vivir, de cómo estamos. Entonces, pues en ese contexto me ocupa a mí participar en esto simplemente como una forma de colaborar, de contribuir y a lo que hemos recibido de esta ciudad. Entonces es un gusto, es un placer, pero también un gran compromiso porque pues dejar la relatoría de un evento a veces también ocupa una cierta responsabilidad. ¿Por qué? Porque se maneja información a veces delicada también, ¿no? A veces las personas dan testimonios de ciertos acontecimientos. No sé, de Francisco Villa tengo varios testimonios, unos a favor y otros en contra, tanto de quienes fueron, por un lado, familiares de quienes asesinaron a Villa, como de los familiares de Villa, y bueno, pues hay polos, ¿verdad? Pero bueno, pues hay que saber manejar la información y dejarla lo mejor estructurada posible y un testimonio nada más. Entonces, pues es un gusto a final de cuentas poder colaborar y también, como le digo, una gran responsabilidad y un orgullo que a través de un comité ciudadano pues se haya aplicado un servidor para este compromiso. Pero es un gusto que entregas algo, o sea, es distinto a un hobby. Yo un hobby, pues me gusta andar en moto, pero ese lo disfruto yo. Sí. Lo que tú estás dejando, esto es una herencia cultural para una ciudad. Realmente es el hecho de que tú de ahorita seas el 4º cronista, oficialmente, digo, extra a los historiadores que haya, pero no es un compromiso sencillo. Incluso hasta desde cómo voy a escoger o cómo me van a invitar, ahí tú cómo seleccionas los eventos a los que asistes. Bueno, pues todos los días estoy al pendiente de los medios de información, de las instituciones, de los espacios de comunicación para enterarme de los eventos. Fue difícil en un principio porque el cronista, pues como digo, tradicional o a lo que teníamos referencia, pues era el que hablaba del pasado, se metía al archivo histórico y sacaba ahí datos y los publicaba, que yo no digo que esté mal, estaba excelente, pero bueno, yo traté de darle este enfoque, basado en algún curso que tomamos por ahí y estarnos ahí documentando, porque esa es otra parte, pues también me he estado preparando constantemente, diplomados, cursos, talleres para poder hacer mejor la labor de hacer la crónica. Entonces, pues bueno, no sé si esto que estoy haciendo es bueno, insisto, pero lo estamos haciendo con mucho gusto. Y yo le digo, por ejemplo, a mi familia, le digo, pues es que lo que yo estoy escribiendo ahorita, pues lo estamos viviendo y a lo mejor no tiene mucha importancia. O no lo vemos así, pero la relevancia, el tiempo va a hablar y va a así es. Y en cuanto a cómo se designan los eventos o los acontecimientos, luego me dicen,
¿Cuál es lo más importante o la crónica más importante? Es que todas son importantes. Quien realiza un evento del tipo que sea, social, político, deportivo, religioso, educativo, en su momento para ellos es importante. Entonces, para mí todos son importantes. ¿Cómo seleccionarlos? Bueno, los que considero que tienen un contenido de trascendencia importante y que marca la forma de ser, de hacer, de vestir, de comer, de hablar, de productos, en fin, de cómo vivimos en este momento. Porque ¿quién nos dice, por ejemplo, hablando de los desfiles, que dentro de 50 años sigan haciendo los desfiles? Así es, a lo mejor se pierden, o los hacen de otra manera, no sé, cibernéticos, digitales, o qué sé yo, o sea, en fin. sí. Por ejemplo, me tocó hacer una crónica del Valiente Chacón Baja, que entre otros, pues es el segundo estadio de béisbol que se construyó en el país. El primero está en Torreón, en el Estadio Revolución, 1932, y el Valiente Chacón, que es de 1934. Wow. O sea, y obviamente en el estado, pues es Parral, la cuna del béisbol, y en fin. Hacer una crónica de ese momento en que el béisbol estatal regresó al Valiente Chacón Vaca porque estaban remodelando el estadio nuevo. Y entonces platicar con los aficionados, qué sentían regresar al Valiente Chacón Vaca, hasta la persona que tiene años y años vendiendo lonches, por ejemplo, con los beisbolistas, con el entrenador, y hacer una crónica rica en ese contenido de decir, pues el béisbol aquí nació en Parral, aquí se fortaleció, aquí creció, pues enriquece, ¿no? Y dejar sus testimonios para mí es muy importante. No, y es que cada testimonio tiene su relevancia. Y como comentas, hay gente que trae muchas historias y hay gente que está deseosa de hablar, pero también me imagino que va a haber gente o sitios o eventos en donde a lo mejor te hayan dicho, oye, pues no te invitamos, ¿sí? ¿Ha habido algún evento así? Pues sí, la verdad que sí, a veces llega uno, se entera uno que va a haber cierto evento, no es uno invitado de manera formal, no hay una invitación personal, entonces llega uno y siente uno la incomodidad, ¿no? Entonces, pero bueno, pues no hay en ningún momento ninguna mala intención de incomodar a nadie, sino simplemente dejar testimonio de ese acontecimiento. Obviamente, de todos modos, por educación y por siempre llego y trato de pedir permiso, presentarme, solicitar el permiso, oiga, soy tal persona. Obviamente, como digo, pues no había la figura del cronista, tampoco me conocían a mí. Entonces, oiga, pues soy fulano de tal, y a veces estaba con duda. Me acaba de pasar antier en el béisbol, llego a la taquilla y le digo, oiga, pues soy el cronista, vengo nomás a hacer la crónica de la inauguración. Pues déjeme preguntar, permítame, déjeme ver, al final, pues pásele. Detalles, ¿no? Pero, en fin, pues uno acude con la mejor disposición y siempre pensando positivo de que nos van a dar la oportunidad. Hasta ahorita no ha existido nadie que me diga, ¿sabes? Pues no creemos que no. Pasa que sí. Pero sí procuro llegar y solicitar el permiso para tomar las evidencias, tanto en audio como en fotografía, los testimonios, y bueno, pues una vez que nos dan el permiso, incluso le decía en el béisbol al jurisdiccional, oiga, le digo, pues vengo, y una vez que ya entré, vengo a hacer la crónica, ¿me permite? No, pues pásale, pues para que pide permiso. No, le digo, pues es que usted es el encargado, si usted me dice pásele, yo paso con gusto, y si no, pues simplemente no paso el terreno de juego. Así es. Pero esa parte, yo creo que qué bueno que te han dado las facilidades también para que estés cerca de los eventos, a final de cuentas, parte de las personalidades que participan, documentar incluso a veces lo que se comenta, ¿no? Porque también me imagino que parte de eso es lo que llegas a registrar. Así es, sí, en los eventos, en las actividades, y bueno, y no siempre son eventos, a veces son simplemente situaciones que se presentan. Por ejemplo, un eclipse solar. O que en el 2023, en el 2024 estuvimos a punto de romper la máxima temperatura que se registra en Parral a través de los años. En fin, situaciones de la naturaleza, una nevada,
no sé, hace poco una tormenta de arena, situaciones que se También, presentan. también esos, o sea, eventos los Sí, pues llevas a son acontecimientos relevantes. relevantes, ¿verdad? O sea, un eclipse pues no se presenta todos los días, menos de la magnitud que se presentó hace 2 años. Sí. Bueno, hemos tenido 2 o 3, pero uno, Sí, un 75% desde aquí. Entonces, inundaciones, todos los eventos también así que sí, llegan a las ser cuestiones de climatológicas, en fin. Entonces, no siempre son eventos a los que hay que acudir, sino simplemente hay que investigarlos, documentarlos. Por ejemplo, tenemos una primer presidente en México, pues es un acontecimiento que nos marca como país, ¿no? Entonces, recientemente, pues hay el nombramiento de un papa, pues también de alguna forma nos involucra, son acontecimientos del mundo o del país, pero que bueno, pues como parralenses somos parte de esa aldea global y que bueno, pues ahí dejamos alguna nota, alguna reseña, que marque pues qué se dijo y qué se hizo en su momento. ¿Te llama la atención de cómo una ciudad pequeña como Parral con 110,000 habitantes, bueno, de hecho dicen que hay más parralenses fuera que aquí en Parral, sí. Tenga tantos personajes, personalidades relevantes actualmente y en la historia? ¿Eso cómo lo...? ¿O hay algo que tú digas, híjoles, como que algo está pasando aquí? Pues es una cuestión que yo siento que nos falta mucho por dar a conocer y por explotar. Ciertamente Parral es rica en su gente, se distingue en cualquier ciudad, eres de Parral, casi del automático lo sacan a uno. Luego dicen que somos hasta un poco presumidos, en fin. Pero más allá de eso, hay una riqueza en cuanto a personajes, en cuanto al deporte, a la historia, a la educación, en fin, en diferentes ámbitos, la cultura, en fin. Y que a veces pues han sido partícipes de los acontecimientos importantes en México, o en el estado, o en el mundo. En el mundo, pues tenemos aquí campeones olímpicos, ¿no? Claro, pues el primer medallista olímpico de México, Londres 48, pues es parralense, aquí nació en Minas Nuevas. Militar, por cierto, a propósito. Caballería. Sí, con su caballo Larete, que pues ganó no solamente una medalla, sino 3 en una misma olimpiada, 2 de oro y 1 de bronce, Humberto Mariles. Y que bueno, pues poco hablamos de él aquí en la ciudad, poco lo referenciamos. Sin embargo, en los medios, cuando llegan las olimpiadas, necesariamente hacen referencia, pues el primer medallista, el mexicano, Humberto Mariles. Bueno, pues a lo mejor nos falta un poquito más como ejemplo, ¿verdad? Pero hay otra serie de personajes de diferentes índoles que pues tienen esa aportación en la historia y que pues a veces nos sirven de ejemplo. Un Carlos Montemayor, que como cronistas y como ciudadanos hemos ido a diferentes instituciones educativas a hablar de Carlos Montemayor y luego les preguntan a los niños, a los jóvenes, oigan, ¿conocen a Carlos Montemayor? No, pues no sabemos quién es. De su obra. Pues aquí entre ustedes podemos tener un Carlos Montemayor, alguien que le guste escribir, que les guste la música, que les guste este ámbito de luchador social, en fin. Y entonces, eso es el ejemplo o los buenos elementos que la juventud, que los niños deben de tener como referencia para inspirarse y saber que también ellos pueden. Carlos Montemayor aquí nació, aquí en Villa Blanquita, que estudió la primaria, aparte de la secundaria, luego se fue a Chihuahua. En fin, pues ¿por qué cualquiera de los niños que están ahorita en las instituciones educativas no pueden ser un Carlos Montemayor o una Aurora Reyes? Eso ayuda bastante a rescatar personajes que han tenido trascendencia a nivel nacional y que los jóvenes vean que cualquiera puede llegar a tener esa relevancia, esa importancia, esas obras, pues solamente con la constancia, la preparación. Y es conveniente impulsar eso. ¿Por qué piensas que se ha abandonado de cierta manera o hay mucha apatía social al respecto a nuestros personajes históricos? Bueno, hay que ver el contexto. Parral, un pueblo minero, y las baterías estaban enfocadas en ese ámbito en su momento. Luego llegó un momento en que la minería dejó de ser lo más importante que se hacía en Parral y hubo como
cambio de chip, que en eso estamos, en ese proceso de entender que ahora tenemos otra dinámica, otra forma de ver la ciudad, otra forma de explotar la ciudad, de venderla, pero de disfrutarla. Porque lo primero que tenemos que hacer para poder hacerlo, eso que estoy diciendo, pues es conocer mi ciudad y disfrutarla yo como ciudadano. Si yo no conozco qué hay en mis calles, en los espacios, pues ¿cómo lo vendo? Dice la estadística que alrededor de un 80-85% de los ciudadanos de cada ciudad no conocen la historia de la ciudad. Oye, es bien común. Yo cuando llegamos aquí a Parral, yo tampoco soy de Parral, soy como tú, parralense por adopción y por amor a la tierra. La verdad es que me encantó Parral y pues aquí están creciendo mis hijas, mi esposa, estamos emprendiendo y al final de cuentas es una ciudad que da para mucho y es una ciudad que enamora, pero cuando nosotros llegamos, lo primero que hicimos, llegamos y nos dan vacaciones, entonces dijimos, no teníamos planeadas las vacaciones, empezamos a recorrer la ciudad, los museos, las partes históricas. En 2 semanas recorrimos mucho de la ciudad, conocimos mucho y en pláticas a veces con la gente, cuando le comentábamos alguna anécdota escuchada en un museo, en los paseos y la desconocían, no sabían a veces de parte de la historia de su ciudad. Así es. Pues ahí me acaba de pasar una anécdota con unos familiares, viven en Durango y pues han venido a Parral, no sé, 20, 30 veces. Ahora en Semana Santa los invité, vamos a dar un paseo por la ciudad caminando. Pues se fueron gratamente sorprendidos, tanto que dijeron en las siguientes vacaciones, ellos son maestros de profesión, nos vamos a ir una semana para que nos dé tiempo de conocer a detalle. Dice, es que no conocíamos Parral y hemos venido muchas veces. ¿Por qué? Porque la riqueza está en la historia que se narra, en la leyenda, en el acontecimiento, en el personaje, en los sucesos pues, que han alrededor de enriquecido y que a través del tiempo los diferentes personas han ido construyendo y han dejado su testimonio y han sido partícipes. Y bueno, pues entonces una vez que ya se platica, no sé, por ejemplo, por qué los puentes están más elevados y luego ya baja la calle, pues entiendes el contexto, dices, caray, pues, en fin, ¿no? O un puente, por ejemplo, el Calicanto, que pues data de 1681, y dices, ¿por qué? Algunos reniegan, ¿no? Pues es un puente que tiene una historia muy rica, muy importante, el Camino Real de Tierra Adentro. La Ruta de la Plata. El Camino Real de Tierra Adentro, que era desde la Ciudad de México hasta Estados Unidos, hasta Santa Fe, Nuevo México, 3,000 kilómetros, y no hay un puente igual desde Lagos de Moreno, Jalisco, hasta la ciudad de Parral. Entonces, de esa dimensión, la importancia. Sí. Entonces, cuando uno platica, no, pues es que este puente es el Calicanto, y es el data de tal, lo hizo tal persona, y sirvió para esto, era parte de esta ruta, en fin. Una inundación se sufrió un daño, en la siguiente otro daño, pero se reconstruyó en tal fecha, se volvió a hacer peatonal y bueno, emula pues cómo se vivía en aquella época cuando se construyó. Entonces, pues ahora ya me cambió la perspectiva, ya entiendo por qué está así, cuál es la importancia. Y como ciudadanos, como niños, cuando conocen eso, pues entonces lo primero que vamos a hacer es cuidarlo. Cuando no lo conocemos, pues entonces nos da igual rayarlo o lastimarlo. Un puente más. Un puente más, exactamente. No, vemos que es un puente con relevancia histórica. Aquí también tenemos de las primeras estatuas de Benito Juárez, creo. Así es también la primera estatua que se puso en 1904. Paradójicamente, Francisco Villa llega a Parral y llega a trabajar de albañil, construir la Plaza Juárez. Paradójicamente, años después ahí encuentra la muerte frente a esa plaza. Y efectivamente es una de las primeras estatuas de cuerpo completo de Benito Juárez. Entonces, así como ese, pues hay múltiples anécdotas y relatos que hacer de los espacios. Y esos espacios precisamente van tomando vida a través de
de tu voz, bueno, no precisamente de tu voz, pero sí de tus anécdotas, de tu trabajo. Es bien importante. Tú te estás, has visto la magnitud de la importancia de tu trabajo. Pues uno cuando hace lo que le gusta, simplemente lo hace. Y siempre yo digo, y a mi familia le digo, esto va a recibir un calificativo con el paso de los años. Será quien lo lea, quien las siguientes generaciones, o tal vez las actuales, y serán ellos quienes le pongan un calificativo del trabajo que se está haciendo. Simplemente lo hacemos y ahí lo vamos a dejar para la historia, y ya vendrán quienes se ocupen de emitir un juicio al respecto. ¿Y tu familia qué piensa? No, un apoyo total siempre al respecto, y en veces pues hasta le robo tiempo de la convivencia con ellos, porque pues hay que acudir. La crónica exige que se haga a través de lo que se percibe por los sentidos, ¿no? La expresión. Entonces hay que palpar, hay que oír, hay que ver, hay que a ver si estamos hablando de una crónica donde hay alimentos, donde hay aromas de jardines, pues va en la crónica. O sea, lo que se percibe a través de los sentidos, eso es lo que se pone en la crónica, apegado a la verdad. Entonces yo puedo hacer una crónica, no sé, suponiendo que pasó algo, y entonces estaría haciendo una crónica mal. Por eso es la importancia de ir al lugar. Incluso las artistas, por ejemplo, el día de ayer, que vienen a festejar el 10 de mayo, pues hasta cómo vienen vestidas, ¿no? O sea, también ahí vas... Sí, o sea, tal personaje, cuántas vestimentas, hubo bailarines, cuántos músicos, a qué horas empezaron, cuántas canciones interpretaron, en fin, si es posible hasta el nombre de la canción, cómo reaccionó la gente, si aplaudió. También la reacción de la gente, o sea, Claro. si estaba a disgusto, si se fue bien, si todo eso. Si estaba lleno, si estaba vacío, si estaba medio, en fin. Hay una crónica de Pedro Fernández, que vino en octubre del 2023, si no mal recuerdo. Y usted puede encontrar ahí una relatoría completa de toda la presentación del artista, a qué hora salió, cómo venía vestido, cuántos bailarines, cuántos músicos, cuál fue la primera canción, incluso un pedacito de la canción, cómo reaccionó la gente, si bailó, si cantó, si aplaudió, si estuvo quieta. Completo. Entonces 25 canciones interpretó, y obviamente la última pues fue la de La Mochila Azul. Sí, la última fue con la primera. Y ya me voy, no sé, otra. Pues obviamente el cierre es la de La Mochila Azul, ¿no? Que todos estaban esperando, y bueno, pues se hace el coro, y fin. Todos esos detalles que se perciben a través de, pues enriquecen la crónica. Si hay un documento, si hay algún detalle que sea parte de, pues también se trata de narrar o de tomar la fotografía y dejar ese testimonio. ¿Y has tenido testimonios de esos artistas o de la gente externa, foránea? ¿Qué opinión tienen de nuestra ciudad? Pues eso me interesa mucho, casi siempre documentarlo, porque en las crónicas trato de reflejar lo que las personas que no son de Parral y que vienen y nos visitan piensan de Parral, cómo se los atendieron, cómo ven la ciudad, qué les gustó, qué visualizan y entonces encuentra uno que esa gente que viene a Parral a veces ve lo que nosotros no vemos todos los días. Porque lo vemos como cotidiano, y dice, pues ¿a poco le interesa? No, me fui enamorado de tal parte, de tal lugar, o del Palacio Alvarado, o de la mina, y de este detalle, de esto otro que me dijeron, que vi, o la ciudad está limpia, o la ciudad está sucia, en fin, tratando de que los parralenses tengamos esa conciencia de la riqueza que tenemos. Entonces, efectivamente me ha tocado entrevistar me han dado la oportunidad
tanto a artistas como a gente de la política, como a gente del Poder Judicial, diputados, senadores, en fin, presidentes municipales, funcionarios, hasta el gobernador indígena. Todos son importantes, ¿no? La propia gobernadora. Se batalla, sí se batalla. Hemos durado ahí 2-3 horas esperando para una entrevista y al final que siempre no. En fin, y como hay quien ha sido accesible, pásale, siéntese, hasta un disco te regalan o una foto o algún testimonio. En fin, es pues muy enriquecedor al final de cuentas poder platicar con las personas, porque aprende uno de ellos y eso pues trata uno de dejar en las crónicas también ese aprendizaje, ese testimonio, esa forma de ellos ver la ciudad y gente que a veces tiene un bagaje muy importante, no nada más a nivel nacional, sino internacional, y vienen a Parral y se van enamorados de Parral. Pues ¿cómo? Si pues se han dado en todo el mundo, ¿no? Y se enamoró de Parral por esto. Pues esa es la riqueza que tenemos. Sí, todo lo que tenemos. Hablando de aprendizaje, ¿qué es lo que aprendiste en el curso de cronista? Pues básicamente que es una crónica, pero también los diferentes tipos de crónica. Desde una crónica literaria que tiene una estructura pues más elaborada, más formal, más metáfora, más situaciones. Una crónica informativa, que es lo que hacen los medios de comunicación, pero allí pues hay un amplio bagaje, crónica deportiva, policíaca, en fin, crónica de barrio, crónica de pueblos originarios y desde luego pues la crónica histórica, ¿no? Que también tiene una metodología para poder investigar los acontecimientos, corroborarlos con 2, 3, 4, 5 fuentes, porque a veces pues puede uno buscar un libro y es el testimonio del autor, pero no necesariamente es la verdad completa o la mejor versión que puede uno expresar. Entonces, pues hay que buscar en otro y hasta que ya haya coincidencia en cierto acontecimiento. Entonces, como pasa mucho con las leyendas, que se corren de voz en voz y de repente se va perdiendo la realidad en el paso del tiempo. Pero el hecho de que se tenga una crónica actual, pues va a evitar eso. Y no, las letras pues no las traes de ahorita, ¿no? ¿Ya cuántos libros llevas publicados? Pues publicados 2, así como tal de manera personal. Pues hemos participado en 4 más ahí que son antologías y pues esto de escribir desde jóvenes comenzamos, y ahí tenemos los escritos guardados y vamos sacándolos poco a poquito. ¿Qué libros llevas publicados? Porque yo disfruté mucho el de Ecos del Callejón, me parece que es. Ecos del Callejón es el primer libro que publicamos en abril de 2022, pues sobre todo enfocado a la reflexión, al manejo de los valores, de visualizar, volvemos a lo mismo, personas que a veces por ser tan cotidianas y a veces por ser tan obligatorias, o los consideramos que es una obligación, un bombero, un doctor, una enfermera, un maestro, pues que son parte de nuestra sociedad y que todos los días vivimos con ellos, un policía, un soldado, pero ¿qué hay más atrás de ella? ¿Cuál es la esencia, el testimonio de un bombero que me dice, pues tenía más de 30 años de servicio en ese momento, y le pregunto, ¿alguna vez, cuántas vidas ha salvado? No, pues muchas. ¿Cuántas veces estaba en peligro su vida? Pues muchas, cada vez que salgo un servicio prácticamente, ¿no? Sí. Desde el momento que salimos ya vamos en riesgo de choque, de situación. Y entonces le pregunto, ¿cuántas personas a lo largo de estos 30 años han venido a agradecerle su servicio? Y entonces baja la cabeza y me dice, una. Dice, pero en cambio han venido así a reclamar, porque se perdió un celular, porque alguna situación material, que a veces se quemó en el mismo incendio o se perdió en el accidente y piensan que uno se quedó con ellos. Una persona dice ha venido a agradecerle que en 30 años. En 30 años. Pues, ¿qué hay atrás de eso? Como sociedad, ¿por qué no valoramos ese trabajo de
Sin embargo, si usted habla y si no llega al instante el sí, servicio de bomberos, lo bombardeamos, ¿no? Ambulancias, bomberos, lo que es incluso hasta los servicios de recolección de basura, son de las cosas que a veces no valoramos hasta que se siente la ausencia, ¿no? Claro, entonces, pero como sociedad a veces somos ingratos en ese sentido. Una persona que es policía, pues todos los días pone en riesgo su vida. Y luego de repente en los medios pues murió en el cumplimiento de su deber. Y se le hace alguna ceremonia, algún reconocimiento, algún protocolo ese día. Otro día ese elemento es reemplazado por otro elemento. ¿Y su familia? La mujer que se quedó viuda, los hijos huérfanos, Sí, o los papás que se quedaron sin el hijo, sin hermanos. ¿Qué pasa en ese otro contexto de esa familia que perdió pues a su ser querido? Y eso lo vemos, yo lo veo mucho en el área de la salud, en donde cada paciente no es una historia, son muchas historias alrededor de él, la pareja, los hijos, los papás, los amigos, el trabajo, porque al final de cuentas una persona parecemos que no, pero influye en la sociedad. Hay mucha gente que dice, no, es que yo nada más soy doctor, yo nada más soy maestro, yo nada más soy... Cada uno tiene un papel dentro de nuestra sociedad. Me ha tocado platicar con los boleros, ilustradores de calzado, y entonces les digo, oigan, ¿y ustedes algún día se les festeja, se les conmemora su día? No, pues nunca, ni cuenta. Pero sí hay un día que se les conmemora, es en mayo, si no me recuerdo, creo que es el 25 de mayo, no recuerdo el día exacto. No, pues ni cuenta, pues nosotros nadie se acuerda. Entonces, pues hice un escrito con testimonios de ellos, de un par de personas que son filósofos sociales, porque ellos conocen de todo. Cantinero, ¿no? Sí, o psicólogos sociales, mejor dicho. Dicen, aquí llega la gente y se desahoga con nosotros y nos platica y sabe, pues aquí tenemos de todo. Incluso hay quien dice por ahí que los políticos acuden con los boleros para sacar el termómetro de la... Entonces, dice, aquí viene la gente, nos platica, ya se desahoga y mientras le damos el servicio. Dice, pero nunca nadie nos ha festejado. Pues son un prestador de un servicio que lo hace noblemente, que lo hace con gusto, que nos ayuda. Y en fin, detalles de esos hay en ese primer libro. En un segundo libro, pues, siguiendo con los ecos, nomás que estos son ecos de juventud. Ecos de juventud porque es poesía. Y bueno, algunos de los poemas que están ahí precisamente los escribí siendo yo joven. Y está hecho precisamente también para darle un mensaje a los jóvenes pues, en diferentes aspectos de su vida. Entonces, desde el punto de vista de ser joven y desde el punto de vista de ahora ser padre. Con la madurez Así es. Y esa perspectiva, porque uno cuando es joven dice, no pasa nada, ya cuando uno es papá dice, oye, no, sí pasa. Sí pasa y he visto, ¿no? Y sí. Muchas veces somos sobrevivientes, no traemos la cartulina de que, oye, yo sobreviví un accidente, yo sobreviví una borrachera, yo sobreviví un pleito, yo sobreviví tantas cosas que pasan en el día a día. Y al final de cuentas, los jóvenes dicen, no pasa nada. No, sí. Y también pues la cultura del esfuerzo, ¿verdad? Que a veces pues la tecnología, los medios nos dan muchas facilidades y también nos acostumbran a que todo es fácil y a veces cuando hay dificultades pues empezamos a patinar porque no estamos acostumbrados a situaciones difíciles que se nos salen de las manos de pronto, así es. No, pero pues ahorita estaba viendo tu libro, bueno, parte de las crónicas del 2023. Estamos hablando pues de bastante historia, con fotos, ¿sí? Es, como comentas, una foto en sí misma es una crónica. Así es. Que no poniéndole la palabra relevancia, pero alguna que tú hayas dicho, esta crónica me gustó a mí por algo personal o por algo en particular. Pues insisto en que más allá de que a mí me haya gustado
ejemplo, yo puedo hablar de la de Pedro Fernández, ¿no? Porque yo siento que el lector se va a trasladar al momento de la circunstancia y va a volver a vivir el concierto, sobre todo si estuvo ahí, pues con más ganas, ¿no? Va a recordar. Pero esa es una crónica a lo mejor un poco más literaria, ¿no? O sea, de alguna forma yo mezclo o incluyo en estas crónicas los diferentes 5 tipos de crónicas que mencioné ahorita, según la circunstancia. Hay otra crónica muy importante que me causó a mí, me dejó marcada la imagen. En determinado momento hay un desfile de pachucos, y vienen pachucos de todo el estado, incluso de Estados Unidos, y pues ahí está su testimonio, también el porqué de su vestimenta, de dónde viene, cuándo surgió, en Estados Unidos, en Los Ángeles, en fin, el pachuco mayor, pues Tintán, y en fin, sui generis en el momento, ¿no? Pero son parte de nuestra realidad, todos los días, o los fines de semana convivimos con ellos, y esta tenemos, es una forma de ser, de vestir, de una cultura, de ser hermanos, en fin. Y viene el desfile de los pachucos y llegan a la plaza principal, y en ese momento está preparándose los hermanos de la Vega San Andrés, los tarahumaras o indígenas, y entonces se están preparando para el desfile o para la peregrinación de la Virgen de Guadalupe. Es un domingo, a mediodía, y entonces llegan a la plaza, viene el desfile de los pachucos, y entonces ellos estaban haciendo sus danzas ahí en la plaza con música en vivo. Paran la música y se trasladan a ver pasar a los pachucos. Entonces hay una imagen ahí, una gráfica, una fotografía donde está el contraste cultural, pero que con los que convivimos todos los días. Y luego eso me marcó porque luego me dice una persona que precisamente estaba de visita en Parral, oiga, incluso lo entrevisté, dice, oiga, qué bárbaros en Parral, pues cómo tienen actividades, y luego pachucos, y luego los tarumaras, y y lo otro, esa mezcla cultural, pero en específico esa foto la tengo siempre presente porque me da ese contraste y esa relatoría, y entonces hago la crónica de ese momento sui generis, ¿no? De que, ¿Cómo sucedió? Un grupo de la sociedad observando al otro grupo completamente opuestos, pero al mismo tiempo conviviendo en un espacio en el centro de la ciudad. Y con respeto, por lo que comenta, o sea, de repente dijeron, vamos a permitir a ver cómo pasan, y ya luego continuamos con los... Sí, ellos rompieron su programa que tenían, su danza, se pusieron a la orilla de la plaza ahí, de la banqueta, y observarlos pasar, y luego ya pasaron, y luego ya siguieron con sus preparativos, y al ratito pasaron los pachucos, y al ratito pues ellos también hicieron su peregrinación. Entonces ese momento, ¿no? De sui generis, de los espacios, y bueno, pues eso es lo que se vive todos los días, ¿verdad? Pero a veces de manera individual, porque en cualquier esquina encontramos una hermana tarahumara, o una persona que viste de tal o cual forma, pero que son parte de nuestra sociedad. Y tenemos una riqueza cultural en Parral enorme, actividades como comentas, cada semana, a más tardar cada 15 días tenemos algún evento. Lamentablemente muchos de ellos se llegan a estar pues con poca asistencia, pero es increíble que tenemos presentaciones de danza, de música, actualmente el teatro está tomando auge también, presentaciones de libros, tenemos muchos escritores en la ciudad, para ser una ciudad tan pequeña y que hayan salido tantas obras, tenemos palacios, tenemos eventos y sucesos que están repitiendo historia, ¿no? La presentación de Pancho Villa, la muerte de Pancho Villa que tenemos aquí, que también se realiza. Y todo eso, pues yo te veo al final de cuentas ahí, y en el mismo evento que fue el año anterior, al otro año estás regresando, ¿no? Porque al final de cuentas, de un año a otro, aunque sea el mismo evento, pero son otras personalidades, es otro clima. Es otro contexto, o sea, incluso otras autoridades, y eso modifica los programas, en fin. Entonces, pues cada evento tiene su peculiaridad, aunque digamos, pues, no sé, otro evento importante que se realiza es Platicando con los Muertos,
que tiene 12, 13 años que se realiza y que surgió de un proyecto, de una materia en una escuela. Así de eso surgió un ejercicio que hicieron en una escuela en un determinado momento, gustó tanto que se convirtió ya pues, en una tradición que disfrutamos pues hasta 2,000 personas en un solo día. Sí, eso es mucha. Y entonces, pues ahí está una crónica también, por ejemplo, de ese, con las personas que iniciaron con ello, cuándo lo empezaron, cómo lo empezaron, quién los apoyó, cómo fue creciendo hasta llegar a este momento, los personajes, los vestuarios, los jóvenes que participan, hay quienes han participado desde que empezó, hay otros que han ido renovando, en fin. Entonces todo eso, pues para mí es una riqueza poderlo conocer y también pues un gusto compartirlo con las siguientes generaciones y dejar testimonio. Ahí, por ejemplo, me di la tarea de no solamente narrar el acontecimiento, sino en una segunda vuelta platicar con los personajes, con los actores que representan a tal o cual, y entonces eso enriquece pues no solamente el personaje como tal, sino el sentir de quienes participan, y luego ya pues también platicar con las personas que van a hacer el recorrido, en fin, cuántas veladoras, sí, es un detalle, ¿no? Que vale la pena ver, la verdad. Yo he estado, pues creo que 5 veces que se ha presentado. Es un evento que me gusta, vale la pena irse a formar para el evento. Y aquí hay gente que es muy participativa, a pesar de la apatía social que en general se llega a sentir en el país, pero en Parral, por ejemplo, ese evento se realiza casi con puros voluntarios. Sí. Entonces, gente que entrega su tiempo, su trabajo, sus dones, porque al final de cuentas lo que estás desarrollando, pues qué bueno que fuiste bendecido con ese don, y pues que ahí la vas campechaneando con la salud para poder seguir sobresaliendo, ¿no? Porque así como te ha tratado muy bien la vida, en otras cosas también te ha llevado mal, pero siempre tienes ahí al lado a tu guerrera también, ¿no? Sí, pues, tu señora creo que está al pie del cañón siempre. Sí, la familia es lo que nos fortalece y lo que nos inspira para, pues también predicarles con el ejemplo. Uno no puede decirle que quieran a su ciudad si uno no valora, no hace lo propio por ese espacio. Entonces, afortunadamente me apoyan, me siguen, me regañan cuando es necesario, me muestran detalles, situaciones, pero siempre es un apoyo total, y eso pues es muy gratificante que compartan el proyecto con uno, y que a veces, pues como digo, nos regalen también su tiempo, porque a veces sacrificamos momentos, espacios de convivencia, porque pues hay que ir a tal evento porque es importante y hay que registrarlo, y pues hay que... Precisamente ese punto te iba a decir. Una de las cosas más valiosas que creo que podemos dar es el tiempo de nosotros, pero la segunda, yo creo, es prestar a un ser querido para que desarrolle las actividades que le gustan, ¿no? Y yo creo que tu familia, la verdad es que se lleva un gran aplauso por lo que estás haciendo. Espero que vean toda la relevancia que tiene tu trabajo, así como me gusta mucho, como dices, no lo califico ni de bueno ni de malo, yo lo calificaría de importante. Es importantísimo el trabajo que estás haciendo, pues el libro que sacaste, y se me hace chico para todo lo que haces, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿ese es un volumen, es un tomo o son...? Esta que está aquí es, a mí me nombraron cronista el 31 de mayo del 2023. Entonces estas son 71 crónicas que comprenden de junio a diciembre de 2023. Medio año. 7 meses. 7 meses, son 71 crónicas. Ahí encuentran un poquito más de 100 testimonios o entrevistas de diferentes personajes. Ya dijimos, desde el gobernador indígena hasta la gobernadora del estado, pasando por todo lo que pueda haber en medio. Un poquito más de 600 imágenes de diferentes circunstancias, personas, en fin. Y en el 2024 pues son algo así como 120 crónicas, en las cuales ahí tenemos
pues alrededor de 1400 páginas, y en ese contenido estamos ahorita. Estos pues son libros artesanales, ¿verdad? Hechos en casa y mandados a empastar nada más. Estamos en ese proceso ya casi de mandar a empastar el 2024, porque pues es un contenido amplio, un poco más de 2000 imágenes y también un poco más de 120 entrevistas, que para mí esos testimonios es lo más relevante que está en las crónicas, porque pues es esa memoria oral que se convierte en una memoria escrita de las personas que fueron partícipes del acontecimiento, que organizaron, que participaron y que ejecutaron ese acontecimiento del tipo que sea, y entonces eso se convierte en una relevancia, o que dan testimonio desde su origen. Por ejemplo, un don Félix Acosta, que tiene más de 20 años representando a Francisco Villa, y bueno, pues ahí está su testimonio, o un testimonio de quienes empezaron con la representación de la muerte de Villa desde 1993, que también a lo largo el señor Aguirre, que desde entonces participaron, y me da un testimonio de cómo empezaron, cómo fue creciendo, hasta convertirse ahora pues en un hecho muy importante. Y también lo hacen ellos de manera voluntaria, me parece, ¿no? Sí, también. Entonces, pero dejar el testimonio de ellos, que son partícipes, actores de esos acontecimientos, pues para mí es muy relevante, porque pues la vida sigue y somos finitos, y algún día pues vendrán sus hijos, sus descendientes, y podrán sentirse orgullosos de que su papá, su abuelo, su tío fueron partícipes y dejaron sus palabras ahí plasmadas en un documento. Es bien relevante lo que estás haciendo, yo te felicito, Dionisio. Espero que la sociedad te dé también ese reconocimiento a tu persona, pero también al cargo que se tiene, porque al final de cuentas es un cargo que no se debe de perder. Se ha perdido en la historia en ocasiones, porque también es un gran compromiso, es una gran responsabilidad, y no cualquiera se avienta el tiro, como decimos, ¿no? Estar escribiendo, estar redactando, estar asistiendo, estar perdiendo ese tiempo también con la familia. Pues tú, porque ahí tienes a tu guerrera en casa y está ahí al pie del cañón siempre, pues un abrazote, pero sí, no cualquiera llega a hacer esto. Para ti, ¿qué significaría lo que es nuestro logo, lo que es nuestro lema de multiplicando voluntades, ¿no? Bueno, pues yo creo que embona muy bien con esto que estamos haciendo, ¿no? O sea, esto que hacemos es de voluntad, y yo insisto en que todos como ciudadanos vamos en un mismo barco. El barco se llama Parral, no tiene otro nombre, y o echamos todos agua para afuera o echamos agua para adentro. Nos hundimos o ayudamos que el barco no se hunda y empezamos a echar agua para afuera, en el sentido de que todos aportemos, de que todos cuidemos, de que todos atendamos nuestras obligaciones como ciudadanos, por más mínimas que sean. Insisto, tirar una basurita en la calle, un chicle que a veces ahí lo aventamos, y si tenemos la cultura, bueno, pues lo tiro en un espacio que corresponde. De pequeños detalles haremos una ciudad más agradable, un espacio de convivencia más agradable para todos, y sobre todo una convivencia más llevadera, más sana, más armónica, donde podamos salir con tranquilidad a las calles y disfrutar y convivir y platicar y echarnos un café, una buena plática, una nieve, qué sé yo. Y bueno, es esa suma de voluntades. Si finalmente todos tuviéramos la voluntad de aportar cosas positivas a la comunidad en la cual vivimos, pues esto sería un espacio más agradable para todos. Finalmente, decía yo, somos finitos y estamos aquí de paso. Entonces a veces nos embarañamos tanto y nos complicamos tanto la vida, que eso se convierte en un sufrimiento, en un espacio de felicidad, como debería ser. Oye, hay que disfrutar la vida y disfrutar nuestro entorno, y para ello respetarlo, tratar a las personas, al prójimo, como nos gustaría que se nos tratara o que se le tratara a un ser querido, y
pues respetar las reglas, las normas, lo que comentas ahorita, no tirar basura. Dicen, la gente, es que se ve una ciudad limpia, sí, pero se ensucia poco y se limpia también poco. A diferencia de que se ensucie mucho, pues se tiene que estar limpiando más seguido. Sí, no, y finalmente pues es un círculo vicioso, o sea, nunca vamos a tener la ciudad limpia si nosotros no aportamos. Como un ejemplo, ¿no? Hay muchos otros aspectos en los que podemos participar. Yo soy de los que piensa que cada quien tiene un talento, cada quien tiene una forma de contribuir, y eso es lo que hace, lo que enriquece estos espacios, esta convivencia. Si todos hiciéramos y fuéramos iguales, pues no tendría chiste. Pero pues hay quien canta, hay quien baila, hay quien hace teatro, hay quien limpia la ciudad, hay quien la gobierna, hay quien hace deporte, hay quien destaca en otros espacios, hay quien atiende a los enfermos, en fin, todos tenemos una cualidad, todos podemos contribuir con ello a que pues vivamos más a gusto, simplemente. Digamos, para vivir más a gusto, ¿qué mensaje le dejarías a la humanidad si dijeras antes de partir? Bueno, yo creo que llegamos a este mundo a ser felices, pero también a servir a los demás. Y en la medida que podamos servir a los demás en cualquier aspecto, desde aportar un peso para alguna causa hasta ayudar a una persona mayor a cruzar un paso peatonal, estaremos cumpliendo con la misión de ser felices a través del servicio. Dicen por ahí que el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, ese sería el mensaje, ¿no? O sea, todos podemos de alguna forma servir en la familia y en el contexto en el que vivimos. Si así lo hacemos, pues seguramente podemos cumplir esa misión de este paso por la vida, de ser felices. De lo contrario, pues se pierde. Obviamente que esto requiere esfuerzo, dedicación, constancia, porque pues a veces vamos por la calle y está una persona que no puede cruzar la calle, pues hay que dedicarle 5 minutos a lo mejor, dejar lo que vamos haciendo, o el apuro, lo que sea, pero estamos ayudando a que alguien pues solucione un pequeño problema. Para él grande a lo mejor, para nosotros sencillo tal vez. Y si tenemos esa sensibilidad de detectar dónde podemos servir, pues yo creo que podemos ser mejores y disfrutar más la vida. No, fíjate que una de las cosas que me hizo enamorarme de la ciudad fue esa parte. Yo una vez ponché una llanta, 3 personas bajaron a ofrecerme ayuda, ¿no? Oiga, sí, nosotros nuevos en la ciudad, y no, gracias. Bueno, okay. Sí. Oiga, le ayudamos, no, gracias. El tercero, oiga, pues ya nada más me ayudó a final de cuentas, y le dije a mi esposa, digo, qué bonita gente la que está en esta ciudad, y eso hace una sociedad armoniosa, que la gente se preocupe por el prójimo, y pues de ahí nace también nuestro logo, donde es un corazón, que todo mundo podemos ser un curandero. No necesariamente necesitamos estudiar medicina, como en mi caso, sino cualquiera podemos ayudar a alguien más, ayudar a ese prójimo. Y pues yo creo que por todo lo que tú haces, tú eres un curandero. Y ahorita pues te vamos a graduar como curandero honorario, muchas gracias. poniéndote nuestro logo, ponte de pie. Muchas gracias. Va aquí del lado izquierdo, sí. Y pues eres un buen curandero, el trabajo que haces es increíble. Espero que no desistas, que Dios te dé salud, te siga bendiciendo, y tu guerrera que tienes al lado también te impulse para que son 3 guerreros. Bueno, las 3. Sí, te doy tus 2 niñas ya grandotas, pero sí que sigas. Sí, pues mientras Dios nos preste vida y nos dé la salud suficiente, siempre hay espacios donde servir, siempre hay donde poder compartir, donde poder
servirle a la comunidad o a las personas o a la persona. Entonces, sea en este espacio de cronista o sea en otro, con gusto lo que podamos estar atendiendo y sirviendo dentro de nuestras posibilidades, pues es siempre un placer hacerlo. Un gusto tenerte, vamos a voltear un tantito para la foto nada más. Sí. Muy bien.